Hola chicos, ¿qué tal? Pues en este tema vamos a ver lo que son los seres vivos. Para ello, lo primero es que tenemos que diferenciar lo que es un ser vivo de un ser inerte. Pues bien, en la imagen veréis unos delfines que están nadando por el mar, una palmera con sus cocos, el sol que va a aparecer ahora y unas aves que están volando por el cielo. Todo ello son seres vivos que tienen vida. Sin embargo, hay otros series de objetos inertes, como son esas rocas que están en la playa, que no tienen vida. Pues bien, para diferenciar un ser inerte de un ser vivo, lo que tenemos que ver son las funciones vitales. Todos los seres vivos realizamos tres funciones. La primera, nutrición. Para ello nos alimentamos y con ellos tenemos una serie de nutrientes que son necesarios para tomar el oxígeno y las sustancias que necesitamos para poder vivir. Luego, somos seres que nos relacionamos con el entorno en el que nos desarrollamos. Y por último, tenemos que llevar a cabo la reproducción para obtener seres semejantes a nosotros. Bien, ahora veamos los tipos de medios en los que se desarrollan los seres vivos. Por un lado, nos podemos encontrar con medios terrestres, por ejemplo, un gallo, un caballo, un conejo. Sin embargo, por otro lado, está el medio acuático, donde viven, por ejemplo, una ballena o el atún. Bien, ahora veamos los tipos de seres vivos. A grandes rasgos, tenemos 5 tipos. En primer lugar, nos encontramos con los mamíferos, como por ejemplo este oso. Por otro lado, tenemos las plantas, sí, son necesarias para poder vivir y tomar ese oxígeno que desprenden. Después, también forman parte los hongos, como por ejemplo esta seta que tenemos aquí dibujada. También nos podemos encontrar con otro tipo de seres vivos que están en el fondo del mar, como son las algas. Y por último, tenemos las bacterias, que ojo, no las confundamos con los virus, porque los virus no tienen vida y las bacterias sí. Bien, veamos los animales. Los animales, por un lado, como esta ave, necesitan de alimentarse de otros seres vivos. Luego, los animales tienen sentidos, como por ejemplo la vista, el oído, el olfato, el tacto o el gusto. Además, todos los animales tienen un aparato locomotor para poder desplazarse y relacionarse. Unas veces tienen esqueletos y otras no. Según su reproducción, los animales pueden ser ovíparos si nacen de huevo, como estas crías de serpiente, o vivíparos, como por ejemplo esta vaca y su ternero que nacen del vientre de su mamá. Bien, los animales según su alimentación, ¿cómo pueden ser? Pues pueden ser de 3 tipos. Por un lado, tenemos los animales carnívoros, como este león, que se alimentan de la carne de otros animales. Por otro lado, tenemos los herbívoros, como por ejemplo el elefante que tenemos dibujado aquí ahora, que se alimentan de los frutos y de los vegetales. Y por último tenemos los omnívoros, como este oso, que se puede alimentar tanto de vegetales como de la carne de otros animales. Bien, los animales según su aparato locomotor pueden ser vertebrados o invertebrados. Vertebrados, como este caballo, tienen un esqueleto interno, mientras que los seres invertebrados, como este caracol, no lo tienen, sino que, por ejemplo, poseen una concha para poder protegerse. Los animales vertebrados pueden ser de varios tipos. En primer lugar, tenemos los peces. Los peces tienen sus aletas, branquias, para poder respirar en el agua, y escamas.
Por otro lado tenemos las aves, que tienen su pico, sus patas y plumas, y sus alas para poder volar. Por otro lado tenemos los anfibios, que tienen la piel muy fina y necesitan vivir cerca del agua. Son animales siempre carnívoros y son ovíparos. Tenemos también los reptiles, que reptan por el suelo, por la tierra. Pueden vivir también cerca del agua y tienen escamas. Unos tienen patas y otros, como la serpiente, no lo tienen. Y por último tenemos los mamíferos, que tienen pelo y sus crías nacen del vientre de su madre. Por otro lado, tenemos los animales invertebrados. Hay varios. Por un lado tenemos los moluscos, como por ejemplo este pulpo. Hay otros moluscos, como por ejemplo las almejas, que sí tienen concha. Por otro lado tenemos los equinodermos, como esta estrella de mar, o por ejemplo un erizo. También un animal invertebrado que no tiene esqueleto es la lombriz de tierra. Su cuerpo es alargado. También están los artrópodos, que tienen un caparazón para protegerse. Pueden ser como por ejemplo esta cigala o langosta. Y por último tenemos los cnidarios, como esta medusa, que su cuerpo es gelatinoso y tiene tentáculos. Bien, una vez visto los animales, pasamos a las plantas. Las plantas, ¿qué necesitan para poder vivir? El sol, el aire, el agua para poder alimentarse también, y la tierra para poder sujetarse y absorber todas las sustancias y minerales para poder crecer. Las plantas, su característica es que se alimentan ellas mismas mediante el proceso de fotosíntesis. Las hojas, la mayoría de ellas, son de color verde. Y luego, no se desplazan, sino que están fijas, sujetas al suelo. Bien, veamos ahora las partes de la planta. En primer lugar, tenemos las raíces, que están sujetas al suelo y de donde absorbe el agua y los minerales. Por otro lado, tenemos el tallo, que es alargado y permite sostener a la planta. Por último, tenemos las hojas, que es donde realiza la función de fotosíntesis. También podemos tener frutos y las flores, que es de donde se reproducen las plantas. Bien, veamos ahora las partes de una flor. Las flores principalmente tienen 4 partes. En primer lugar, vamos a ver los pétalos, que son como sus hojitas. Luego, debajo de los pétalos, tenemos una parte verde que se llama sépalo. Luego, tenemos los estambres, que es ahí donde se encuentra el polen. Y luego, por último, tenemos un tubo alargado en el medio que se llama pistilo. Las plantas, según su tallo, se pueden clasificar de 3 formas. Los árboles, cuyo tallo es grueso, es duro, son bastante altas. Por ejemplo, un pino o un roble. Por otro lado, tenemos los arbustos, como esta lavanda, o como este romero, cuyo tallo es delgado y tiene ramas pegadas al suelo. El tamaño es mediano. Y por último tenemos las hierbas, que tienen el tallo delgado y flexible y pequeño. Las plantas, según su reproducción, pueden ser plantas con semillas o plantas sin semillas. En este caso, vemos las plantas como los pinos, los geranios, los tulipanes, que tienen semillas, flores.
Por otro lado tenemos las plantas sin semillas. Y en esta pertenecen pues los musgos que están encima de las rocas o los helechos que aparecen ahora. Bien, veamos ahora las plantas según sus hojas. Según sus hojas pueden ser de hoja caduca, como por ejemplo estos árboles que se ponen amarillas y en otoño se caen. Y luego por otro lado tenemos los árboles de hoja perenne, cuyas hojas siempre están verdes y nunca se caen, como por ejemplo estos pinos o abetos.